Buenos días y bienvenidos una vez más al canal del Profe Gaspar. Hoy vamos a tener un tema muy interesante para todos aquellos estudiantes que están próximos a ingresar a la educación media superior o a la secundaria o incluso a la universidad o también presentar algún examen de certificación del tipo opción múltiple. Este video se titula 8 técnicas para hackear un examen de opción múltiple. Y vamos a ello. Para intentar hackear o pasar un examen de opción múltiple, vamos a consultar a los expertos. Aquí en una revista de divulgación científica llamada Cielo, vamos a atender algunos de los tips que nos dan aquí. Y el número uno puede parecer muy obvio, pero es muy importante ponerlo en práctica, que es el de estudiar. Ese es el tip número uno. ¿Y de qué manera voy a estudiar? Nos dan cuatro formas en las que nosotros podemos estudiar. La primera es dedicarle tiempo al estudio antes del examen. No una noche antes, no un día antes, sino con un tiempo, una semana, 15 días, qué sé yo, o 6 meses, un curso completo. Ahora, es útil también memorizar aquellos detalles que sean importantes en la materia que quiero pasar o acreditar. Por ejemplo, si voy a presentar un examen de matemáticas, eh, yo debo de tener memorizado, no sé, ciertos valores como el número pi, el número y entre otros, ¿no? También debo de comprender íntegramente el tema, no perderme mucho en los detalles, sino englobar o tratar de generalizar de qué trata el tema que quiero estudiar, para así poderlo razonar, analizar, comparar, contrastar, sintetizar y reflexionar ya de manera específica cada uno de los temas que yo quiero abordar, ¿no? Irme primero desde lo general, tener un panorama general de mi tema y después ya ingresar a los detalles para así poderlos razonar, analizar, comparar, contrastar, sintetizar y reflexionar. También es útil enseñarle a otros sobre el tema, aunque tú no lo domines completamente, con tus compañeros de clase, con tus papás, hermanos, intentar explicar lo que quieres aprender. De esta forma queda grabada en tu memoria la información. Como dato número 2 o como técnica número 2 es controlar las emociones a la hora del examen. Respirar profundo, tomarlo con tranquilidad y evitar el estrés. Porque las emociones nos generan una revolución dentro de nuestro cuerpo y nos provoca que nosotros vayamos a la carrera resolviendo el examen. Y más si es un examen a contrarreloj. Entonces, intentemos controlar nuestras emociones. Número 3. Leer con precaución. A pesar de que si vas a presentar un examen contrarreloj, intenta leer con mucha cautela, con mucha precaución y, y con mucha sapiencia cada uno de los reactivos, preguntas que me van a hacer o que me están haciendo en el examen, para así poder entender los ejercicios. Si leo a la carrera o no leo bien, puedo pasar por alto ciertos datos que me ayuden a encontrar una respuesta. El dato número 4 es que yo debo de identificar preguntas que tengan negativos o respuestas inclusivas, como todas las anteriores o ninguna de las anteriores. Este tipo de exámenes es raro que tengan respuestas como todas las anteriores o ninguna de las anteriores. Como dato, les puedo decir que si tienen estas respuestas, generalmente no es la correcta. El dato número 5 es buscar respuestas que salten a la vista. ¿Por qué? Les explico. Normalmente los que realizan este tipo de exámenes, eh, por ejemplo, si yo tengo 4 incisos de mis posibles respuestas
Generalmente una de ellas va a ser, no sé, más corta que las demás. Supongamos que las respuestas B, C y D de una pregunta X consisten en 2 renglones las respuestas. Pero si por ejemplo el inciso A es una respuesta cortita de 4 o 5 palabras, esta pregunta hay que analizarla primero. Pero, mejor dicho, esta respuesta hay que analizarla primero. Porque generalmente este tipo de respuestas que son muy diferentes a las demás son o una de dos cosas. O son extremadamente ridículas o solamente están ahí de relleno, o posiblemente sea la respuesta correcta. Entonces, si yo tengo un conjunto de respuestas, me voy a fijar primero en la que sea muy diferente a las demás para poderla descartar rápidamente. Recordemos que este tipo de exámenes es contrarreloj. Entonces, si yo veo una respuesta diferente a las demás, me centro en esa para poderla descartar rápido. Si es muy ridícula la respuesta, pues yo sé que está mal, pero si coincide con lo que me están preguntando, la debo de analizar. Dato número 6. Es importante revisar al terminar mi evaluación o antes de entregar mi evaluación de haber respondido todas las respuestas adecuadamente. Al final les voy a decir un dato final, el tip número 8, que ese nadie se los va a decir, ningún evaluador o ningún aplicador de exámenes. Así que quédense hasta el final del video para ver este último tip secreto, el número 8. Ahora, como dato número 7, yo debo de conocer el tipo de pregunta o el tipo de reactivo que me van a hacer. Hay distintos tipos de reactivos y los vamos a ver. Son 5 tipos de reactivos. Vamos a verlo uno por uno. El primero es el cuestionamiento directo. Aquí simplemente nos hacen una pregunta específica y tenemos una respuesta específica. Por ejemplo aquí, ¿cuántos cuadrados se forman en la figura? Entonces, es una pregunta específica. Yo tengo que darme a la tarea de contar este tipo de preguntas. Aunque parezca que son preguntas directas, son las que llevan un poco más de tiempo realizarlas. Y entonces yo debo de contar. Yo aquí tengo mis posibles respuestas. Podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 cuadros tengo aquí. Es mi respuesta superior. Ahora, también está los reactivos tipo completamiento. En estos vienen una serie de datos o preguntas o textos a los cuales les hace falta alguna palabra y hay que rellenarlo con las posibles respuestas que están aquí. Ahora, vamos a este ejemplo. Dice, complete la serie. Aquí tengo una serie de frases o palabras o números que yo debo de completar con las posibles respuestas que están aquí. Vamos a analizarlo. Aquí esto empieza con J, esta empieza con L. Quiere decir que se saltó una letra. J, K, L. Entonces, si nos vamos a esa lógica, la siguiente palabra, digámoslo así, no va a empezar con la letra que sigue a la L, que es la M. Nos debemos de saltar J, la K no la usamos, después usamos la L, la M no la usamos y usamos la N. Entonces, en las respuestas yo voy a buscar una palabra que comience con N. Tengo 2 posibles, ya automáticamente descarté 2. Entonces, puede ser la A o puede ser la B. Entonces me voy a la segunda letra. Por ejemplo, uso la K, la letra que no usé. Entonces tengo letras consecutivas. JK, LM. Entonces lo más probable es que sea la N y la O. Pero sigo teniendo 2. Entonces me voy a analizar el último número. Aquí tengo 3,
5. Ya fácilmente podemos identificar que el que sigue es el 7. Entonces, esta es la respuesta correcta. Así se resuelven los reactivos de completamiento. También están los reactivos de elección de elementos. En estos, a partir de los reactivos de completamiento y los que veremos a continuación, estos son un poco más rápidos de resolver que los reactivos de cuestionamiento directo. Aquí, en la elección de elementos, con que yo pueda identificar uno o dos, yo ya podré saber la respuesta total. Por ejemplo, vámonos aquí. Seleccione los problemas ambientales que perjudican a los organismos y su comportamiento. A lo mejor yo no puedo o no me sé de memoria los conceptos que vienen aquí, pero de alguno puedo tener una idea. Por ejemplo, me dicen problemas ambientales. Ok, yo debo de identificar aquí en estas 6 palabras cuáles son problemas ambientales. Por ejemplo, la lluvia ácida. Entonces, de cajón, en mis respuestas, la número 1 a fuerza tiene que estar ahí. Entonces, busco las respuestas que tienen la número 1, pueden ser estas dos. Entonces, la A y la B. Automáticamente ya descarté las otras dos, la C y la D, como incorrectas. Ahora, la bioremediación. Remediación se me hace o pienso que es algo como, bueno, vamos a saltarlo. Eutrofización, no tengo idea de lo que es, me lo salto. Reforestación, es algo bueno. Entonces, dentro de mis respuestas no debe de haber reforestación. Por esa lógica me voy a ir guiando. Entonces, la número 4, entonces, de cajón yo puedo decir que la B es la correcta, sin ponerme a analizar a fondo. Y si tengo dudas lo puedo checar. Entonces, los problemas ambientales que pueden afectar a los organismos son la lluvia ácida, la eutrofización y el cambio climático. Perfecto, ahí me quedo. No ahondo más en los conceptos, sino simplemente voy descartando. Otro tipo de reactivos que me voy a encontrar son los de ordenamiento. En estos yo voy a tener una jerarquía que yo debo de ordenar de mayor a menor. Por ejemplo, vámonos a la pregunta 11. Ordene jerárquicamente las autoridades político-administrativas en la época de la colonia. No tengo idea de lo que es historia, pero sí tengo una idea general de, por ejemplo, lo que es un rey. Si leo todo, tal vez el rey sea el de mayor rango en una cadena de mando en la antigüedad, ¿no? O en los lugares donde hay rey. El rey es la máxima autoridad. Por consiguiente, mi respuesta debe de empezar con 5. ¿Y cuál es la única que empieza con 5? Es la letra D. Fin de la historia. Ya esa es mi respuesta correcta. Puedo ahondar aquí si tengo dudas nada más, pero de cajón yo les digo y les aseguro que la D es la respuesta correcta. Por ejemplo, el primero es el rey. De ahí sigue el Consejo de Indias, ¿sí? En España, por ejemplo, el rey tenía unos consejeros que le daban asesoría sobre cómo actuar en América. De ahí sigue el virrey, que era el rey de América. De ahí sigue el número 2, la Real Audiencia, son los que eran los consejeros del virrey. De ahí sigue el corregidor, que era como el gobernador de una región. Y finalmente el 4, el cacique, que era el gobernante de una pequeña comunidad. Se los dije, la respuesta correcta es el inciso D. El siguiente tipo de reactivo son las de relación de elementos. En estos yo tengo un grupo de elementos y los debo de juntar con otro grupo de elementos correctamente. Vamos a revisar la pregunta 14. Por ejemplo, relacione cada potencia imperialista con su zona de influencia a principios del siglo XIX. No tengo idea de esto, entonces vamos a ir a la lógica. Siempre vamos a apelar a la lógica en este tipo de exámenes. Por ejemplo, Francia. Ok, ¿qué país colonizó Francia durante el siglo XIX? No lo sé, pero sí sé que en Argelia hablan francés. Entonces, por lógica, Argelia
debió haber sido colonia francesa en algún tiempo. Entonces busco la 1. La 1 debe estar relacionada con la D. Busco entre mis respuestas donde hayan juntado la 1 con la D. Inciso D, sin checar las demás, esta está correcta y me salto a la siguiente. Pero vamos a revisarla. Gran Bretaña colonizó Egipto, acertadamente. Italia tenía colonizado Libia, perfecto. Y el Imperio Otomano tenía conquistado la zona que actualmente corresponde a Turquía, perfecto. Estas son, de esta manera se solucionan reactivos de relación de elementos. Y finalmente tenemos reactivos múltiples o multireactivos, donde yo voy a tener una lectura. Generalmente en estas lecturas los párrafos van enumerados y me hacen preguntas acerca de específicas de ciertos párrafos. Entonces se recomienda en este tipo de preguntas leerlas de corrido primeramente y después irse párrafo por párrafo de acuerdo a la pregunta que me den. Por ejemplo, aquí me preguntan en el párrafo 4. Entonces yo voy al párrafo 4 y lo voy comparando. Voy comparando lo que dice con lo que me preguntan. Ya no me voy a toda la lectura otra vez a leerla nuevamente porque perdería tiempo, sino me aboco nada más a lo que me preguntan. Y finalmente viene el tip final. Este no se lo cuenten a nadie. Este tip nadie, ninguno de los evaluadores o aplicadores de exámenes quieren que tú lo sepas. Pero antes de ello, déjenme darles unos tips finales. Siempre en este tipo de preguntas ustedes van a encontrar distractores. Preguntas distractoras. Generalmente son 2. En un examen que tiene 4 posibles respuestas, generalmente 2 reactivos o 2 respuestas son incorrectas y solo sirven de distractor. Yo debo de identificar muy bien esos distractores. Y 2 preguntas o 2 respuestas generalmente se parecen mucho y son la respuesta correcta. Para eso, yo debo de desestimar los distractores con algunas características. Por ejemplo, no se usan sinónimos. Dentro de los distractores no voy a encontrar sinónimos de otras respuestas. Si yo tengo 2 respuestas, la misma pero con sinónimos, es que o las 2 pueden estar erróneas o una solamente puede estar errónea. También la longitud de los distractores, se los dije anteriormente, si tengo una respuesta de menor longitud y todas las demás son respuestas largas, voy primero a esa y la reviso para ver si es un distractor o no. Y también, por lógica, verificar que sean plausibles. Si, por ejemplo, me están preguntando algo de los números romanos y hay 2 respuestas que tienen otra clase de números ahí, automáticamente yo las descarto y solamente me dedico a analizar las 2 respuestas que sean plausibles. Vamos a revisar el tip final. Ahora sí, miren. Este tipo de exámenes de opción múltiple normalmente los genera un ordenador o una computadora en base a un banco de reactivos. Tendrán 1000 reactivos y de esos 1000 reactivos la computadora elige 100 y es los que te muestra a ti. Normalmente las máquinas o las computadoras agrupan las respuestas correctas en un porcentaje igual. Por ejemplo, si tienes 100 preguntas que responder, de esas 100 preguntas, 25 preguntas tendrán como respuesta el inciso A, 25 preguntas tendrán como respuesta el inciso B, 25 preguntas tendrán como respuesta el inciso D y 25 preguntas tendrán como respuesta el inciso D. Entonces, habrá el mismo porcentaje de respuestas entre las 100 preguntas.
Entonces, ¿cómo aplico este último tip? Si yo ya leí todas mis preguntas, las respondí, pero aún así yo tuve preguntas que no tengo ni idea de lo que es la respuesta, ya apliqué todas las técnicas anteriores y nada más nada. Entonces lo que voy a hacer es que yo voy a agarrar todas esas preguntas que no pude contestar y a todas les voy a poner como respuesta el mismo inciso, el que tú quieras. Si por ejemplo tú tienes 100 preguntas, ya contestaste 90 y en 10 preguntas no tienes idea de cómo contestarlas, entonces a esas 10 preguntas que te falten, a todas ponle el mismo inciso, ya sea a todas inciso A, o a todas inciso B, o a todas inciso C, o a todas inciso D. ¿Cuál es la lógica de todo esto? Si tú contestas esas 10 preguntas al azar, de igual forma tus respuestas correctas podrán ser al azar. Podrás tener una respuesta correcta, podrás tener 10, podrás tener 5, podrás tener 3. Todo lo dejarás al azar. Pero como no debemos dejar nada al azar en los exámenes, al elegir una sola respuesta para las 10 preguntas que no contesté, tú vas a estar seguro que el 25% de esas 10 preguntas las vas a tener acertadamente. Por ejemplo, vamos a suponer que eres una persona promedio, respondiste 90 preguntas y una persona promedio contesta correctamente la mitad de esas preguntas. Supongamos que ya tienes 45 respuestas correctas y 45 incorrectas. Si contestas al azar las 10 que te faltan, tú te vas a quedar con calificación de 45, calificación reprobatoria. Pero si tú agarras las 10 y le pones a todas las mismas respuestas, vas a tener seguramente de las 10 vas a tener 2 o 3 preguntas correctas. Entonces ya no vas a tener 45 correctas, sino tal vez 50, 48, 47. Y si por ejemplo ese puede ser muy poquito, el 2% o el 25%, pero eso puede ser la diferencia entre quedar en la universidad o no. Un pequeño porcentaje. Ahora, esto no se puede aplicar a todas las preguntas porque eventualmente sacarías un 25. Entonces, digámoslo que probabilísticamente lo correcto sería contestar de esta forma, ponerle a todas las preguntas la misma respuesta, no más de 15% de las preguntas. Si por ejemplo tengo un examen de 100 reactivos, hasta 15 preguntas puedo contestar de esa forma. Si no, pues ya, si contesto más de esta forma, con esta última técnica, voy a salir, probabilísticamente voy a salir peor. Entonces, si yo tengo entre 5 y 15 preguntas que no pude contestar, puedo aplicarle esta octava técnica, ponerle a todas, repito, la misma respuesta. Todas A, todas B, todas C y todas D. Ahora, esto va para mis alumnos, para mis estudiantes. Van a entrar a esta página web, la página web del Ceneval. Aquí está guías.ceneval.edu.mx. Lo voy a dejar en la descripción del video y en el primer comentario esta página. Y van a entrar, les va a aparecer algo como esto. Una página de bienvenida para poder ingresar. Y entonces para hacerlo le doy clic aquí en ingreso, en registro. Y aquí registro mi nombre, registro mi correo electrónico y registro cualquier contraseña. Una vez ya hecho este proceso, le das clic en registrarse y te va a pedir que inicie sesión. Entonces aquí colocas el correo electrónico que tú utilizaste para registrarte
la contraseña e ingresas. Una vez que ya ingresaste, te va a aparecer una pantallita como esta. Y ustedes, los que están próximos a egresar de la preparatoria, están en sexto semestre, van a buscar Exani 2, admisión. Aquí en ver más y empezar. Y después le das aquí comenzar guía y te aparecerán las preguntas que tú debes contestar. Esto a manera de práctica. Uy, creo que hay error en el internet. Pero bueno, lo bueno que logramos entrar. Entonces aquí vas a contestar todas las preguntas. Por ejemplo, inciso A. Y te saltas aquí en la flechita. Aquí te vas a la siguiente pregunta. Entonces, por ejemplo, le pongo la C. Siguiente pregunta. La contesto, por ejemplo, la D. Y así sucesivamente. Voy a contestar todo el examen. Y una vez terminado, me va a mandar automáticamente al correo que registraron. Ojo aquí, al correo que registraron les va a mandar los resultados. Aquí contesté varias preguntas al azar y me mandaron el correo, guía terminada con los datos. A este correo o a esta información que está aquí, tómenle una captura y me la van a mandar por los medios que ya todos ustedes conocen. Voy a entrar en contacto personal con ustedes y me van a enviar o me van a reenviar este informe que te da el Ceneval cuando ya terminaste tu guía, donde te dice cuántas preguntas respondiste, cuántos aciertos tuviste, etcétera, etcétera, ¿no? Así que esta es la actividad que les va a tocar a mis estudiantes de sexto semestre. Responder la guía Ceneval, que va a ser muy similar al examen Planea que van a presentar en próximos días. También les voy a dejar un link con la guía Planea. Bueno, ya la perdí, la tenía por aquí, pero la guía Planea completa, donde encontrarán reactivos ya respondidos para que puedan estudiar. Entonces, no tenemos nada más que agregar y esperemos que tengan mucho éxito en este examen o evaluación Planea. Sin más por el momento, nos vemos ahí en próximos videos. Y si necesitan algún tema en específico a estudiar, vayan a mi canal en Facebook, en YouTube o también en mi blog para poder repasar ciertos temas que se les haya olvidado con el tiempo. Así que sin más por el momento, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.